Seguimos analizando los casos de persuasión en la política utilizados con el fin de obtener el voto. En un video anterior recordábamos esa imagen tan poderosa que logró el Partido Revolucionario Institucional haciendo uso en su logotipo de los colores de la bandera, de los colores patrios, verde, blanco y rojo. Estamos en 2018, estamos en periodo electoral, a punto de saber en unos días quién va a ser el presidente de los Estados Unidos mexicanos, pero también tenemos a nivel estatal elecciones en muchas entidades federativas. Ha sucedido algo en este 2018, sabemos que el PRI viene arrastrando una mala imagen de muchos años atrás, porque se menciona que es actual, no. La imagen del PRI está dañada desde hace muchos años, es sinónimo de corrupción, pero se ha reforzado en estos últimos años porque acuérdense que si no hubiera estado dañada la imagen del PRI, pues el 2000 no hubiera sido de alternancia, es decir, no hubiera ganado el Partido Acción Nacional, donde se nos dijo que iba a haber un cambio con Vicente Fox y con el PAN en el poder, cambio que pues no fue del todo, porque seguimos viendo durante esos 12 años a los mismos personajes del PRI encumbrados en los altos niveles de la política. Entonces realmente no cambió. Quien nos prometió, que fue Vicente Fox, que iba a sacar de los pinos al PRI, pues ahora lo vemos luchando porque se mantengan en los pinos, precisamente el Partido Revolucionario Institucional, apoyando a Enrique Peña Nieto hace 6 años y ahora apoyando a José Antonio Meade para que gane. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que está sucediendo en el 2018, con esa mala imagen que tiene el PRI, ha habido pues una variante en las campañas electorales y las vamos a analizar. Antes se portaba orgulloso el logotipo del PRI y se explotaba, se le sacaba provecho al logotipo del PRI. El PRI ha perdido la oportunidad que se le concedió de nuevo en el 2012 de regresar al poder federal, y no solamente ese voto de confianza que se le dio a nivel federal, sino en varios estados. Y aquí estamos viendo una imagen pues muy conocida por todos nosotros, que es Enrique Peña Nieto con los entonces gobernadores de las entidades federativas, muchos de ellos extraídos del PRI y muchos de ellos en la actualidad acusados de delitos de corrupción, incluso prófugos, como en el caso de César Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Veracruz, que se encuentra actualmente preso, etc. Por ello ha habido una variante en las campañas actuales del PRI. Ya no se utiliza tanto el logotipo del PRI, se está tratando de desvincular de alguna manera, lo cual me parece un absurdo, porque de todas maneras en la boleta electoral tu nombre, el nombre del candidato que ahora no está explotando tanto el logotipo del PRI, pues de todas maneras se va a tener que votar por ese partido si está siendo candidato de él. Pero bueno, es como una manera de que en la mente del votante se desvincule un poco, o eso es lo que piensan los asesores, que si no utilizamos tanto ahora el logotipo del PRI, que ya explotamos bastante, que ya le sacamos bastante provecho, y tratamos de desvincular un poco el logotipo del PRI y al Partido Revolucionario Institucional, que en la actualidad tiene una muy mala imagen, que viene arrastrando de años atrás, que se ha sentado en estos últimos años por los actos de corrupción de gobernadores y del propio Peña Nieto con su Casa Blanca y demás que ustedes conocen, pues ahora lo que han optado los asesores de las campañas políticas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional es alejar un poco, apartar un poco el logotipo del PRI, no utilizarlo tanto. Acuérdense que en campañas electorales se utiliza pues afiches, que se utiliza playeras, camisetas, etcétera, para apoyar al candidato. Y me llamó la atención el mes pasado, en abril, que tuve la oportunidad de viajar al estado de Jalisco y ver en algunos espectaculares. La verdad yo no tenía conocimiento de los candidatos de ese estado, pero sí me tocó ver en algunos espectaculares pues las imágenes de los candidatos a la gubernatura de ese estado. Y el que más me llamó la atención, porque me pareció una imagen de una persona pues carismática, entonces sí influye un poco en la mente del electorado. Lógicamente los jaliscienses conocen a sus candidatos y saben de qué partido
emana. Pero a mí me tocó ver en un espectacular la imagen de este personaje, que es Miguel Castro Reynoso. Me pareció una persona agradable, y por los colores que percibí en el espectacular, pues me imaginé que era un candidato independiente. Posteriormente, ya cuando pues llegué a mi destino e investigué, pues resulta que es candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Jalisco. Pero aquí está parte de su campaña, por ejemplo esta. Pero fíjense los colores que están utilizando, donde ven el logotipo pues del Partido Revolucionario Institucional, incluso utilizando colores que no son propios del logotipo de este partido. El verde sí, pero un verde distinto al que utiliza el PRI. Y luego se utiliza el morado, además del gris. Y la frase, con Miguel tú mandas. Le está enviando pues con esa frase, con ese lema, el mensaje al pueblo, porque tenemos la idea de que los gobernantes nada más llegan al poder y se olvidan del pueblo, lo cual es así. Se está mandando el mensaje de que el pueblo es el que manda. Es una buena frase, es un buen lema que puede envolver al ciudadano. Pero sí, les repito, en el caso de una servidora, pues sí me tocó esa influencia momentánea de que, bueno, su imagen me resultó agradable, y al no ver los colores del PRI, pues dije, es un candidato independiente. Después me llevé el chasco, pero sí, en un primer momento ahí está el por qué no están utilizando los colores del PRI o el logotipo en su caso. Aquí lo vemos ya en ciertos actos de campaña, el visitar casa a casa para solicitar el voto. Si se fijan, las camisas tampoco trae el logotipo del PRI, lo trae al lado, en el costado, en el brazo derecho. Aquí otro candidato con su nombre y yo sí puedo, ¿verdad? Como lema. Aquí lo vemos de nuevo, aquí es lo que les decía. El logotipo del PRI está ya no visible en la parte frontal, en el caso de este candidato, sino que se decide colocarlo al lado. Y hay que tener cuidado también con las frases que se utilizan, como este candidato, Miguel Castro Reynoso, que les repito, es por el PRI, aquí sí se utiliza ya el logotipo del PRI, pero esta frase me llamó la atención: el dinero del pueblo se debe cuidar aún más que el propio. Los asesores deben de tener cuidado porque, les repito, y nos menciona Víctor Gordoa en El poder de la imagen pública, la imagen de la institución permea en sus miembros. Es decir, en la actualidad, si tú le preguntas al pueblo de México, si tú le preguntas a la mayoría de los habitantes de México cuál es el partido más corrupto, aunque Mitt dijo que los partidos no eran corruptos, sino que pues algunos de sus miembros. Bueno, pero si tú haces esa pregunta al pueblo de México, la mayoría te va a mencionar al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, al crear esta frase en la campaña de este candidato, el dinero del pueblo se debe cuidar aún más que el propio, cuidado, porque se tiene bastante que rebatirle a este candidato al ser del partido que es. Pues lo han demostrado muy poco, puesto que muchos candidatos que lograron el triunfo por el Partido Revolucionario Institucional después se enriquecieron en perjuicio del erario público.